Esto se me blanqueó. Recordemos antes de arrancar esto. Hemos visto carga axial. ¿Qué es carga axial? Primero, es una fuerza. Segundo, esa fuerza tiene que ser colineal con el eje de la pieza. Eso implica que la pieza, el elemento sometido a carga axial debe ser recto. Si no, no podría haber carga axial. Y tener un eje. Y la carga iría coincidente con ese eje. Es lo primero. La forma de la pieza es una barra recta que tiene un eje. Y la fuerza coincidente con el eje. Eso es lo que vimos de carga axial. Que puede ser tensión o puede ser compresión. Que si es tensión tiende a separar dos secciones transversales y a estirar la pieza. Eso es la acción. Profe, es que creo que usted tenía en la clase pasada el ejercicio no lo terminó y nos dijo que lo recordáramos, creo. ¿Cuál? El de... Sí, profe, usted no alcanza a terminar el ejercicio. Ah, el del caso... Ah, sí. Caso 7, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, señor. vamos a terminar ese porque es importante. Y luego sí empezamos con torsión. Esto ya es torsión. Ah, pero eso lo tenía en un PPT, no en... Lo tenía en un PowerPoint. Era una presentación en PowerPoint. Sí, señor. Casos 6 y 7. Bueno, el problema era vamos a repasarlo desde el comienzo. Tenemos el comienzo rapidito porque el comienzo ya lo vimos. Creo que estábamos ya en análisis de deformaciones. Elementos 1, 2 y 3, que son elementos de carga axial. Pero el 3 es un tornillo que tiene una entrada, una hélice. Le damos 2 vueltas de apriete y paso 1 milímetro. Y además el sistema va a estar sometido a cambio de temperatura. Bueno, entonces acá está el tornillo, el perno, damos 2 vueltas de apriete, aplicamos esta carga P y un cambio en la temperatura de 20 grados centígrados, incremento de la temperatura. Dijimos que casos 6 y 7 nunca están solos, siempre están metidos dentro de otro problema. Aquí está metido con el caso 3, barra pivotada, barra rígida pivotada, soportada por 2 o más. Si es soportada por una sola barra y el pivote, entonces es determinado. Si ya tiene 2 barras, ya es indeterminado, grado de indeterminación 1. Y si ya tiene 3 barras
Entonces, indeterminado, pero el grado de indeterminación es 2. El grado de indeterminación indica el número de ecuaciones de deformación que tengo que buscar. Para eso es que quiero saber qué grado de indeterminación tiene el problema. Eso me orienta ya que de alguna manera tendré que buscar 2 ecuaciones de deformación, en este caso. Resolvemos la geometría primero. Aquí 45 grados. Aquí la tangente, un medio, entonces 26.57 grados. Para tener resuelta la geometría. Aplicamos la estática. Acá estoy suponiendo que las barras 1 y 2 están a compresión. 3, que es un perno que siempre se aprieta, siempre se gira la tuerca. Los pernos siempre van a quedar a tensión. Y la carga P. Hay una ecuación de estática disponible aquí, no más, que es la suma de momentos en A. No me interesa hallar a X y a Y, por eso no aplico las otras. Entonces tengo una ecuación de estática. Incógnitas F1, F2 y F3. Entonces, matemáticamente, una ecuación, 3 incógnitas, grado de indeterminación, 2. Ya físicamente habíamos dicho también que el grado de indeterminación era 2 porque había 2 barras de más. Bueno, lista la estática, vamos al análisis de deformaciones. Entonces, la primera parte del análisis de deformaciones es sencilla porque siempre vamos a mirar los desplazamientos de los puntos de la barra rígida o de los pasadores, como queramos, que son los deltas. Delta de B y delta de C. Siempre tendremos que buscar unas relaciones para los deltas. En este caso decimos que el delta de C, este, es a 4, como delta de B, que es este, es a 2. Despejamos uno de esos, delta de C igual 2 delta de B. Ahora tengo que pensar en qué es cada delta en función de las barras que llegan a esos puntos. Entonces, ¿qué es delta de B en función de la deformación de 1? Aquí no estamos pensando si hay temperatura o no hay temperatura, si es solo carga, si es solo temperatura. No. Aquí estamos pensando en la deformación total, incluido todo lo que tenga que ver con cada barra. Así que cuando planteamos los deltas, esta deformación es total. Si tiene carga y temperatura, pues ambas, carga y temperatura, va involucrada aquí. Lo mismo en esta. Aquí en el 3, que tiene varias cosas involucradas, tiene el giro de la tuerca, tiene carga y temperatura. Entonces, deformación de 3 será todo lo que tiene que ver con eso. Así que aquí pensamos de manera total. Al hablar de deformación de 1, de 2 y de 3, es total, incluyendo todo lo que ocurra en 1, 2 y 3. Bueno, acá lo de siempre, ¿no? Que la barra 1 se estiró y rotó. Que este ángulo tengo que buscarlo aquí en el triangulito. Por respectivamente perpendiculares está en B'. ¿Por qué tengo que identificar eso? Porque la idea siempre es halle delta en función de deformación. Los deltas dijimos siempre, que no se olvide, pero siempre, es la hipotenusa. De modo que delta va a ser deformación sobre seno o coseno, dependiendo de dónde esté el ángulo. En este caso está en B', entonces sobre seno. Entonces, deformación de 1 sobre seno de 45, porque alfa es 45. Listo. Eso es delta de B, deformación de 1 sobre coseno. Como delta de C es 2 delta de B, por eso sale 2 deformación de 1 sobre seno.
por este 2. Ese es este 2. Bueno, ahora delta de C. Delta de C tiene que ver con deformación de 2. Este es el ángulo beta. Entonces la barra 2 se estira y rota. Otra vez por perpendiculares. Beta está en C'. Entonces delta C, deformación de 2 sobre seno beta. Deformación de 2 sobre seno beta. La idea es despejar una ecuación que involucre las deformaciones. Entonces resolvemos aquí, despejamos una, reemplazamos valores y da deformación de 2 igual a 1.265 deformación de 1. Ya tengo la ecuación A. ¿Qué hice aquí? Relacioné delta de B y delta de C. Pero en delta de C lo miré desde el punto de vista de la barra 2. Miré qué pasaba con delta de C en función de deformación de 2. Y salió esta ecuación. Pero ese delta de C también lo puedo mirar en función de deformación de 3. Y necesito puedo decir otra vez que delta de C, pero visto según 3. Visto según 3. La ecuación seguiría siendo la misma, delta de C, 2 delta de B. Pero busque delta de C en función de 3. O mejor todavía, el delta de C aquí es común para ambas barras. Delta de C para la barra 2 y delta de C para la barra 3. Es el mismo delta de C. Entonces puedo plantear delta de C mirando desde 3 y delta de C mirando desde 2 e igualarlos, ¿no? Como sea, le va a dar la misma ecuación, ¿no? Relacionándolo con 1 o relacionándolo aquí 2 y 3. Bueno, en este caso se planteó delta de C aquí está en función de 1, ahora estamos buscando delta de C en función de deformación de 3. Esa parte, ¿ya? Cuando en una barra hay involucradas varias cosas, lo mejor es sacarla aparte y mirar todos los movimientos que ocurren ahí para mirar entonces qué es delta de C. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sería hacerlo en el paso a paso, digamos, en el planteamiento del problema? Sacamos la barra. Voy a colocar, sacar aquí la barra 3. Aquí abajo tiene aquí una barra, una placa. Y aquí estaría la tuerca. Esta plaquita, como es fija, pues impide que abajo se mueva. Entonces esto se va a mover es por arriba, porque aquí está empotrado, ¿no? Esta plaquita, la verde, que tracé primero, acá, está empotrada. Entonces de ahí no se va a mover. Así que todo el movimiento va a ocurrir por encima. Entonces, encima tenemos aquí el punto C.
Entonces, ¿qué hice? Simplemente saqué esta barra de aquí, o mejor de aquí, el enunciado inicial. Saqué esta barra y tal como está, me la llevé para acá. O sea, hasta ahora no ha ocurrido nada. C está ahí en su sitio. No se ha deformado, no ha pasado nada. Saqué la barra 3, el perno, en su posición inicial. Eso es lo que tengo aquí. Por eso aquí está C. Esta es la posición inicial. Voy colocando las cosas que van ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ese punto C, en definitiva, va a quedar en C'. O sea, que el punto C va a pasar y va a quedar por aquí. En C'. Ese C' es la posición final. Ese C' es esta posición. Ahí quedó finalmente todo el sistema. Fíjense que siempre lo que uno hace es mirar qué hizo cada una de las barras para quedar en su posición final. ¿Qué hizo la barra 2 para quedar aquí en C'? Pues se estiró y se rotó. ¿Qué hizo la barra 1 para quedar aquí en B'? Se estiró y rotó. Eso mismo vamos a tener que hacer con 3, pero en 3 ocurre que eso es un perno y que la tuerca se giró, ¿no? Entonces vamos a ver los movimientos de 3. El hecho es que al final va a quedar aquí, en esta posición que se llama delta de C. Esto, de acá hasta acá, eso es lo que hemos llamado delta de C. Delta de C. ¿Qué estoy haciendo? Estoy planteando primero la posición final. El punto C pasó a C' y eso es delta de C. Listo. Ahora hay que mirar cómo hizo 3 para hacer ese movimiento y pasar de C a C'. O sea, cada cosa que le ocurrió a C, perdona, a 3, para quedar aquí en C'. Tengo que fijarme en que según la estática, 3 está en tensión, o sea que al final tiene que quedar en tensión. Bueno, además que se giró la tuerca y aparte de que la tuerca se desplazó por el hecho de haber girado, 3 se deformó. Eso es lo que vamos a plantear aquí. Entonces, pasó de C a C', pero ¿cómo lo hizo? Para no interferir ahí voy a colocar más lejitos los movimientos aquí. Ahí está C. Aquí está C'. Eso es delta de C. ¿De dónde arranca 3? Pues de C. ¿Qué le ocurrió? Se giró la tuerca. Y aparte de eso, se deformó. Y en la deformación tiene que estirarse. ¿Por qué tiene que estirarse? Porque eso está tensión. Bueno,
están ocurriendo esas dos cosas a la vez. A medida que giro la tuerca, pues se va desplazando el punto C, pero también 3 se va deformando. Hemos dicho siempre que cuando hay dos movimientos o más de dos movimientos en una barra, pues tengo que separarlos. Es decir, primero ocurrió esto y después ocurrió la otra. Eso es lo que hemos hecho aquí, por ejemplo. Que dije que primero se estiró la barra 1 y después rotó. Estoy separando los dos movimientos. Siempre tenemos que hacer eso, sea como sea, para la barra. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí estoy hablando de que esto tiene dos movimientos. La barra 3. Uno, que giro la tuerca y entonces se desplaza la tuerca. Y eso implica algo en el punto C para la barra 3. Y aparte de eso se estira. Pues vamos a decir que primero giré la tuerca, que no voy a tener en cuenta la deformación de 3, que en este momento voy a suponer, voy a pensar por un ratico que 3 es rígido. Totalmente rígido. Eso es por un ratico, mientras hago los movimientos. Porque obviamente 3 no es rígido, se va a deformar. Pero para el primer movimiento voy a suponer que es rígido. Bueno, ¿cuál es el primer movimiento? Que giro la tuerca. Al girar la tuerca dijimos que la tuerca se iba a desplazar, un desplazamiento que llamamos de mayúscula, ¿no? ¿Que es igual a qué? Al número de vueltas por el paso. Y que es igual al número de entradas, perdón, al número de vueltas por el número de entradas por el paso. Aquí primero no es paso, aquí es avance. El desplazamiento de la tuerca es el número de vueltas que le dé a la tuerca apretándole por el avance. ¿Qué es el avance? Pues lo que se desplaza la tuerca dándole una vuelta. Si le doy n vueltas, pues n avances. Eso es d. Bueno, pero el avance es el número de entradas por el paso. Entonces me queda n por el paso. Eso es d. Entonces vamos a poner ese movimiento. Voy a ponerlo por aquí lejitos. A poner ese d. Fíjense, arranca de aquí, de C, ¿no? Que esa es la posición inicial. Es el primer movimiento que va a ocurrir. Entonces, tengo que arrancar de ahí, que es la posición inicial. Y lo desplazo. Tengo dos posibilidades, de decir, lo desplazo hasta ahí. Fíjense que cuando giro la tuerca aquí abajo, pues como este punto no se puede mover, simplemente al girar la tuerca y esta querer avanzar, pues se trae el punto C para abajo, ¿no? Al apretar la tuerca, al girar aquí la tuerca. Entonces, desplaza el punto C para abajo. Ahora, este sería el D. Esto es D. Ahora sí le suelto la deformación. La deformación tendría que hacer esto. La barra en este momento está aquí. El sistema está aquí. Pero esa no es la posición final. Hasta ahí solamente se desplazó. Ahora tendría que tomarlo la deformación y traerlo desde donde lo dejó el apriete de la tuerca hasta la posición final. Tendría que traerlo de aquí hasta aquí.
Eso sería la deformación de 3. De acuerdo a lo que dijo el que ahorita al comienzo. ¿Es eso la deformación de 3? ¿Puede ser así? Si es así, ¿qué le estoy haciendo a 3? Sería una compresión. Sería una compresión. Y ya la estática se dijo que no, que era tensión. Otra vez, no puedo contradecir lo dicho en estática aquí, en deformaciones. ¿Qué significa? Que así no es el movimiento de D. Pues así no nos sirve. ¿Qué significa? Que cuando gire la tuerca, va a arrancar de aquí. Y necesariamente ese desplazamiento de la tuerca tiene que venir más abajo de C. Porque en este momento la posición después de girar la tuerca está aquí. Ahí. Ahí lo dejó el hecho de desplazar la tuerca, o sea que este desplazamiento es el D. Eso es D, lo azul. ¿Qué tiene que hacer la deformación? Tomarlo de aquí. O sea, el punto C en este momento estaría aquí, y pongámosle ahí C segunda. Ahí está el punto en este momento, pero él no se puede quedar ahí porque su posición final es C'. Ah, pero aquí dije que esto era rígido, ahora me toca soltarle la deformación. ¿Qué hizo la deformación? Se estiró, ¿desde dónde? Desde C segunda hasta C'. O sea que ahora viene y se deforma desde acá hasta acá. Eso sería la deformación de 3. Bueno, siempre lo que estamos buscando pues es delta de C. O mejor, lo que estamos buscando siempre es el delta. En este caso, delta de C. Pues ahí se ve que delta de C es D menos deformación de 3. Eso es lo que tenemos aquí. Solo que aquí está ya hecho lo final, entonces no se ve el paso a paso, ¿no? Delta de C igual a D menos deformación de 3. Ahora sí, D el número de vueltas por el número de entradas por el paso. Son 2 vueltas de una entrada y el paso es 1 milímetro. 0,1 porque aquí estoy trabajando en centímetros, creo. Sí, estoy en sistema métrico técnico, centímetros. Esfuerzos kilogramos centímetro cuadrado, entonces centímetros. Entonces, por eso 0,1, porque el paso es 1 milímetro. Esto me tiene que dar en centímetros. Así que delta de C es deformación de 2 menos deformación, 0,2 menos deformación de 3. Esto es delta de C visto desde 3. Ya teníamos delta de C visto desde 2. Deformación de 2 sobre seno de 27. Pues es el mismo C, los igualamos. Esto había sido 2,24 deformación de 2, según nos dio por aquí más arribita. Deformación de 1 sobre seno de 45. Perdón, de deformación de 2 sobre seno de 26,57. ¿Tengo una pregunta? ¿Sí? La deformación 3 es la deformación que hace la fuerza, ¿cierto? O sea, donde dice deformación 3. No. Dejen al comienzo que cuando estamos planteando esto de los deltas,
Esas deformaciones, deformación de 1, deformación de 2 y deformación de 3, es todo. Es la total. Nos falta ahorita discriminar a ver qué es cada cosa, ¿no? ¿Sí? Cuando planteemos esto, es bueno volver a aclarar eso porque eso depende de la solución de los problemas. Cuando planteemos esto, que delta de C es deformación de 1 sobre seno de 45, esta deformación de 1, ahí va todo. Si hubo temperatura y carga, ahí van ambas cosas. Si fue solo carga, pues F por L sobre A por E. Si es solo temperatura, pues deformación por temperatura o todo. En este caso, deformación de 1, deformación de 2 y deformación de 3 es todo. Entonces, estamos buscando estas ecuaciones. Ecuación A, que relaciona deformación total de 2 con deformación total de 1. Las totales. Esfuerzo y temperatura. Lo mismo esta 3. Esta deformación de 3, esto es total. Después de que tengo la ecuación A y B, ahí sí me pregunto, oiga, ¿qué es deformación de 1? ¿Qué es deformación de 2? ¿Y qué es deformación de 3? ¿Eso de qué depende? De si hay carga y temperatura o si hay solamente una de las dos. ¿No? En este caso, están las dos, carga y temperatura. Entonces tendré que mirar eso. Bueno, eso es lo que pasa ahí. Estamos aquí en que estamos buscando entonces la otra ecuación. ¿Qué hicimos? Delta de C visto desde 3 y delta de C visto desde 2 es el mismo delta de C, entonces igualamos. Y me queda esta ecuación, la ecuación B. Tanto en la ecuación A, en esta, como en la ecuación B, en esta, estas deformaciones son las totales. Entonces me toca mirar ahora. Empecemos por la A, que dice deformación de 2 igual a deformación de 1 por 1.265. Me toca mirar ahora qué es deformación de 1 y qué es deformación de 2. O sea, vuelvo ahora y separo el problema. Porque ahí ocurrieron dos cosas, ¿no? Carga y temperatura. Miremos, ¿qué dice aquí? Aquí en estática. Ah, pues que F1 y F2 son compresión. Así que lo que planteé en deformaciones ahora teniendo en cuenta carga y temperatura, debía ser que la barra se comprima por carga, ¿no? Además, aquí dice que la temperatura aumentó. Entonces, esto que voy a plantear de carga y temperatura debe hacer que se estire por temperatura y que se encoja por carga para 1 y 2, que son de compresión, ¿no? Miramos que la barra 1 y la barra 2 están exactamente en la misma condición, aumento de temperatura y compresión. De manera que la ecuación que saque para una de las barras me sirve para la otra. Entonces vamos a sacarla de una cualquiera. Barra 1, por ejemplo. Voy a volver a sacar esto aquí para mirar los movimientos de la barra 1. Tengo aquí la barra 1. Que está enganchada aquí. Bueno, está enganchada acá. Y acá está el punto B. Punto B.
punto B' quedó por aquí abajo. Acá está el punto B'. Y entonces esto, ese desplazamiento desde hasta B' es el delta de B. Ahí tenemos el delta de B. Eso que tengo aquí, estoy reproduciendo esta parte, ¿no? Ah, se me cambió. Estoy reproduciendo esto, B y B' y la barra 1, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, hemos dicho que la barra 1 vino y se estiró aquí y luego rotó. Y que esto verde entonces es la deformación de 1. Y de ahí fue que salió que delta de B es igual a deformación de 1 sobre seno. Pero ahora eso ya está definido. Lo que me interesa es ver los movimientos. ¿Cómo hizo uno para producir esto si tuvo aumento en la temperatura y encogimiento por carga, alargamiento por temperatura y acortamiento por carga? Son dos movimientos. Lo de siempre. Soltamos primero la temperatura. Fíjense que si digo, suelto primero la temperatura, ¿qué es lo que va a hacer la temperatura? Tomarlo desde B y estirarlo. No puedo decir que me quedo por aquí, que esto sea deformación por temperatura, porque tendría que decir ahora que la carga lo toma de ahí y lo lleva hasta aquí. ¿Eso qué es? Estírelo. Pero estamos diciendo en la estática que es compresión, ¿no? Significa que la temperatura no me lo puede dejar aquí, sino que tiene que pasar de largo. Pues la temperatura pues tiene que hacer esto, tomarlo de acá, estirarlo y traerlo hasta por acá. Eso rojo sería la deformación por temperatura de 1. Listo. Ahora sí, la carga tiene que comprimirlo, ¿no? Si lo hubiera dejado antes tendría que estirarlo. Ahora sí, tiene que comprimirlo y estar de acuerdo con la estática. Pero ahora lo comprimimos. Así que ahora viene la carga, lo toma de donde la dejó la temperatura y lo trae hasta acá. Entonces esto azul es la deformación por carga de 1. Ahí sí me tocó irme para el alfabeto por carga de 1.
Bueno, ahí me quedó descuadrado. Esto sería la deformación por carga de 1. ¿Qué estamos diciendo? Que deformación de 1 es igual a deformación por temperatura menos deformación por carga. Eso es. Para la 2 lo mismo. Deformación de 2 igual a deformación de temperatura menos deformación por carga. ¿Por qué lo mismo? Porque 1 y 2 están en la misma condición. Aumento de la temperatura y carga de compresión. Esa ecuación no me sirve para 3. ¿Por qué no me sirve para 3? Porque, según se ve aquí, en la estática, 3 está en tensión. Y esto que acabamos de plantear es para compresión y aumento en la temperatura. En 3 tengo aumento de la temperatura y tensión. Bueno, entonces vamos a completar aquí a ver qué es deformación de 3, este pedacito. Aquí tenemos lo total. 3 arranca de C segunda, donde lo dejó después de apretar la tuerca, arranca de C segunda y va a quedar en C'. Entonces dijimos, arranca de C segunda y vamos a colocar primero la temperatura. Lo vamos a arrancar de aquí. Y digo, viene la temperatura. ¿Qué hace de ahí? Se estira. Le sube. Pregunto, ¿puede decir que sube hasta ahí? Eso es deformación por temperatura de 3. ¿Vale o no vale? No, no, porque la carga quedaría a compresión. Eso. Lo toma la temperatura y tiene que llevarlo aquí a C', que es la posición final. Oiga, el referente siempre son las primas. Allá es donde tiene que quedar, ¿no? No confundirse aquí con C segunda o con C. Esto tiene que quedar al final de todo en C'. Entonces ahora tendría que decir que la carga la toma de aquí y lo comprime. No puedo decir eso. Entraría a contradecir la estática. Entonces, no es así. Tendré que decir que viene la temperatura, lo estira, sí, lo estira, pero hasta por ahí no más. Esa sería deformación por temperatura. De 3. Ahí tendría deformación por temperatura de 3. Listo. Ahora sí, viene la carga, lo toma desde ahí y lo estira. La carga entonces viene, lo toma de aquí donde lo dejó la temperatura, lo estira y lo lleva a la posición final, que es aquí, en C'. Esta sería la deformación por carga. Eso es deformación por carga de 3. Entonces ahí ya se ve la ecuación, ¿no? Que deformación de 3 es temperatura más carga. En cambio aquí deformación de 1 fue temperatura menos carga. Porque esta estaba en compresión y esta está a tensión. Bueno, ese es el análisis ahí. Entonces, eso es lo que se hizo acá.
Entonces, acá se hizo el análisis del desplazamiento y acá se hizo el análisis de lo que ocurre por temperatura y carga, ¿no? Temperatura más carga. Acá temperatura menos carga. Y aquí están las ecuaciones, ¿no? Ya para deformación de 1, 2 y 3. Esto es lo que vamos a reemplazar aquí. Esta, aquí en deformación de 3. Esto, aquí en deformación de 2. Y la otra en deformación de 1, ¿no? El resto ya es el álgebra. Reemplazar en la ecuación A y en la ecuación B. Entonces, para no andar con todo este numerío aquí, pues lo que se hizo fue simplificar, ¿no? Pues apartar las ecuaciones para igualar hallar cada una por separado, ¿no? Deformación de 1, temperatura menos carga, alfa L delta T, carga, F por L sobre A por E. Para cada una, para poder reemplazar en la ecuación A, simplificar la ecuación y entonces ahí tendremos la ecuación 2. Lo mismo con la ecuación B. Reemplazamos y hallamos la ecuación 3. Bueno, tenemos un sistema de 3 por 3. Resolvemos y hallamos F1, F2 y F3 en función de P. Y ya está F2 en función de P. F1 y F3. Luego sí vamos a determinar cuál es la barra crítica. Aquí toca hacer las 3. Porque a ojo es muy difícil determinar aquí cuál es la crítica. Entonces cuando queda complicado no le pierda tiempo ahí tratando de adivinarle, porque de pronto no le adivina. O sea, cuando es obvio, cuando es evidente, pues decimos la crítica es tal. Cuando no es evidente, tiene que hacer análisis de esfuerzos y hallar una P máxima según cada una. Pues, según la barra 1, yo puedo meter hasta 22.380. Según la barra 2, 26.800. Según la barra 3, 7.737. Entonces la barra crítica es 3. Y ya eso era lo que se pedía, ¿no? La barra crítica y determinar entonces el estado de cada barra. Eso es el caso 3. Caso 6, 7. Y de paso de una vez varios casos metidos ahí, ¿no? Acá tenemos el caso 3, más temperatura, y caso 7. En los talleres hay varios problemas de carga de combinación de casos, ¿no? Hay que resolver esos talleres. Bueno, preguntas aquí. ¿Todo bien? Sí, profe. De todas maneras, pues, este es como los que más salen, ¿cierto? Y los dos últimos casos, los parciales. Contiene los... Quedó muy interrumpido tiene interferencia ya y no alcancé a escuchar. Profe, y le iba a preguntar que estos son los que más salen en los parciales, ¿cierto? Los dos últimos, el 6 y el 7. Pues, y el 3. Así mirando el historial, pues 6 y 7, pero como combinación con 3. Es que ese caso 3 es muy utilizado en la realidad de las estructuras, ¿no? Claro que con esas barras, estas barras que consideramos rígidas, ya en una estructura real, ya con todo el tema visto, pues no es rígida, ¿no? Tendría flexión.
Y ya sí consideraríamos todo, pero es muy utilizado, porque así son las estructuras, mejor dicho, ¿no? Bueno, entonces, pero fíjense que como va eso combinado con otros, pues hay que manejar bien los otros casos, ¿no? Entonces hay que ir haciendo los talleres y a medida que vayan haciendo talleres y surjan preguntas, entonces en la tutoría, la idea es aprovechar la tutoría para resolver ese tipo de inquietudes que surjan del estudio, primero de los casos y luego de los talleres, ¿no? ¿Cómo prepararía yo este previo? Primero repaso lo hecho en clase, caso por caso, ¿no? Viendo todo el análisis, qué fue lo que se hizo. Porque al final cualquier problema que pongamos es la reproducción de eso, ¿no? Si logro entender eso con los ejercicios hechos en clase, pues ya los puedo aplicar en otro lado. Entonces, primero agarren estos ejercicios hechos en clase. Traten de hacerlos sin mirar. Si no pudieron, pues van mirando y resolviendo la duda. Y luego sí, miren los talleres. En la plataforma también hay previos anteriores resueltos. Generalmente yo lo que hago es lo que acabo de hacer con el primer examen, ¿no? Después del examen pongo la solución allá en la plataforma. Entonces, ahí en la plataforma hay varios previos. Y si no, voy a mirar si subo otros previos ahí a la plataforma para que tengan primero cosas resueltas. La idea con las cosas resueltas no es mirarlos resueltos. La idea con los problemas resueltos es que trate de hacerlos por su cuenta. Y si no puede, vaya mirando, ¿no? Porque un problema resuelto ya no es problema. Bueno, se nos acabó la hora y no empezamos torsión, nos queda para la próxima clase. Vamos bien porque la torsión es de 6 horas, entonces había que gastarle el tiempito a esto. Entonces nos veremos el jueves. ¿Listo? Y les enviaré la solución de su hoy. Gracias. Muchas gracias. Entonces nos vemos.